reunión de la iglesia. Lucas capítulo 15, verso 1 y 2 dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por este privilegio que nos has dado, que podamos reunirnos para oír tu palabra, para ser iluminado por tu Espíritu. Gracias, Señor, pues tu palabra para nosotros, Señor, es lámpara para nuestros pies y es alimento para nuestra vida espiritual, pues mediante tu palabra nos das dirección a nuestra vida y nosotros comprobamos que tu palabra es agradable y es perfecta. Padre, gracias. Muchas gracias por tu grande amor. Rogamos, tomes el control de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús, y gracia abundante nos sea dada, Señor, en esta hora. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y dijimos que usted no se imagina la cantidad de hermanos que hay apartados de la iglesia, separados de la congregación, que no se están congregando en ningún lado, que si tuvieran que venir todos ellos a la iglesia no cabría lugar, ni esta, ni en la otra, ni en la otra, ni en la otra, porque es tanta la cantidad de hermanos apartados que se llenarían todas las iglesias con ellos mismos. Nosotros leímos algo muy importante en esta noche y digo esto a causa de que esos hermanos que están separados, que están apartados, que están en los hogares, que están en diferentes condiciones, no necesitan a alguien que vaya a su casa y les tienda el dedo y lo acuse y le diga y le hable por su pecado, por su esto. No necesitan ellos, sino que ellos necesitan a alguien que lleve vendas y alguien que lleve aceite y alguien que vaya a curar las heridas de aquellos que están separados y apartados. De alguien que manifieste el amor de Dios dentro de su corazón, que cuando lo vea, en lugar de cruzarse por la vereda del frente o en lugar de mirar para otro lado, se acerque a Él y manifieste cómo le ama a Dios a través de la vida de Él. Sin decirle Dios te ama, pero con sus acciones y sus actos a favor de la persona apartada, separada ahora del Evangelio, manifieste, muestre el amor de Dios y cómo le ama. Porque es fácil decirle, Dios le ama y tira así por arriba. No, muéstrele que Dios le ama. Muéstrele con sus hechos, con sus obras y con el trato que tiene, con el trato que tiene hacia ellos. Estas cosas no podían hacer los fariseos. No podían mostrar el amor de Dios hacia los hombres porque no tenían amor de Dios dentro de su corazón. Pero de nosotros, la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Quiere decir que el amor de Dios en nosotros está. Significa que nosotros podemos mostrar el amor de Dios en nuestra propia vida. Con el trato, la forma de hablar, de ver y la intención siempre de ayudar. Porque nosotros tenemos que saber que Dios, el amor de Dios, no da ningún caso por perdido. El amor de Dios no da ningún caso por perdido, sino que el amor de Dios hay un poder en él para restaurar, para levantar, para ayudar, para animar. Por eso la necesidad de la manifestación del amor de Dios en nuestros corazones.
Los que están afuera, los que están separados de las congregaciones, nosotros lo miramos y decimos es un apartado. Y el que está del otro lado nos mira y dice, acá viene un acusador, ya viene a acusarme, a decirme, a hablarme. Pero nosotros no hemos sido enviados a acusar y a decir, sino que hemos sido enviados a anunciar la muerte de Jesucristo y su resurrección para salvación de los hombres. Y las ovejas perdidas somos enviados a las ovejas perdidas del Señor en búsqueda de ella y no a destruirla, sino a ayudar a levantarla. Por eso hemos leído en esta noche este pasaje de Lucas capítulo 15, que estas palabras que le dijeron al Señor, porque dice que a Jesús se acercaban los publicanos y los pecadores para oírle. Publicanos y pecadores se acercaban, es decir, eran los marginados sociales y morales que no tenían oportunidad de restauración. Los fariseos pasaban y decían, ay, pecador, miraba ya, ay, es la situación en que está, hoy la situación en que está, hoy, y miraban así y lo despreciaban. Usted piense, un alma que se siente despreciada por alguien, ¿cómo se siente? Usted puede despreciar a alguien, puede hacer mala cara a alguien, puede hacer gestos sobre de alguien, pero sabe, Dios le ama a esa persona, Dios le ama. Y si Dios le ama y el amor de Dios está dentro de nosotros, nosotros no podemos hacer gestos de desprecio ni hacer cara de desprecio, sino que mostrar lo que está en nosotros, si es que el amor de Dios está dentro de nosotros. Por eso el fariseo que se pensaba que era puro, santo y perfecto, estaba orando, Padre, yo te doy gracias porque he hecho esto, he dado el diezmo, he dado la ofrenda, he ayudado a la viuda, he hecho esto, no soy como aquello. Y al fondo estaba uno de aquello que él decía, no soy como eso. ¿Ve? El desprecio. El amor no desprecia a nadie. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. El amor no desprecia a nadie, sino que el amor busca una comunión con la otra persona para volverlo a Dios. Para volverlo a Dios. Por eso decimos nosotros que el amor de Dios no da nunca un caso por perdido. Este es un caso perdido, como que no tiene arreglo. Dios nunca da un caso por perdido, de nadie. Siempre está, hasta que tenga y suelte el último aliento, siempre habrá una oportunidad para él, como el ladrón en la cruz. Ya que él esperaba nada, simplemente esperar la muerte. Sin embargo, miró al Señor con fe y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era una manifestación de fe, de que creía en él, que él iba a venir en su reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era el último momento. Como aquellos que están en terapia intensiva o a punto de morirse, ahí reciben a Jesús. Al borde del abismo reciben a Jesús y en vez de caer hacia abajo, vuelan al cielo con el Señor. Creen, han creído en el último momento. Entonces el amor de Dios no desprecia. El amor de Dios no hace a un costado. No, no es así. Nosotros hemos leído en este pasaje, se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores, los publicanos y pecadores, marginados sociales, morales, sin oportunidad de restauración. ¿Qué era un publicano? Cobrador de impuestos para Roma, que era judío. Lo odiaban por extorsionadores y traidores. Porque los romanos le decían, tanta plata me tiene que traer diariamente. Todo lo que sobre es para el que recauda. Entonces ellos extorsionaban, cobraban grandes sumas de manera que puedan hacer un buen dinero, le daban a Roma la parte de ellos y todo el resto de lo demás ellos se lo quedaban, los publicanos. Por eso los judíos lo ponían a un costado porque lo veían como traidores.
traidores a la nación judía, porque estaban sirviendo a Roma y encima extorsionadores. Por eso ellos lo tenían a un costado. Los publicanos y los pecadores, personas que no cumplían con las reglas que el Señor decía, entonces estaban puestos también a un costado. Ahora, nosotros hemos leído que los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Pero hay una particularidad, y es que no todos los pecadores vinieron a Jesús, ni todos los pecadores comieron con Jesús, sino que vinieron a Jesús, vinieron aquellos que querían cambiar de vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Los fariseos no le daban lugar para nada, es decir, lo tenían a un costado, ni siquiera se acercaban, pasaban lejos. Pero cuando vino Jesús hablando la palabra de Dios, los pecadores sintieron lo que creían, sintieron que había lugar para ellos, sintieron que había palabra de Dios, que Dios le estaba hablando, sintieron. Entonces, ¿quiénes vinieron a Jesús y quiénes se sentaron con el Señor Jesucristo? Aquellos que querían cambiar, porque los pecadores que no querían cambiar se iban lejos. Jesús era luz. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Se apartaron, se fueron. No todos los pecadores vinieron a Jesús para sentarse y a comer con él, sino aquellos que querían un cambio en la situación de su vida, aquellos que querían que la historia de ellos cambie, aquellos que querían que la fama de ellos cambie. Entonces se acercaron a una luz, Cristo es luz. Se acercaron a una luz para ser iluminados, porque ellos querían cambiar. Por eso venían a Jesús, porque querían cambiar, no querían ser más lo mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento, arrepentimiento. Y nosotros hablamos de dos palabras de arrepentimiento. Hablamos de el verdadero arrepentimiento, que en griego es la palabra metanoia, y hablamos de no el arrepentimiento, sino aquello que es remordimiento, que la palabra es parecida, no es exactamente la misma, es metamelomai. Entonces, no es lo mismo la palabra de la persona arrepentida que la persona que dentro de su corazón simplemente tiene remordimiento por lo que hizo. Entonces, nosotros vimos a Pedro arrepentido y cómo es que volvió al Señor, pero vimos a Judas con la misma palabra de arrepentido, pero que es otra palabra de remordimiento, que en lugar de ir a Jesús fue a donde le dieron la plata, tiró el dinero y luego fue y se ahorcó. Entonces no es lo mismo remordimiento, ay, el remordimiento que tengo por lo que hice, que arrepentimiento, porque el que tiene remordimiento se golpea el pecho, lo que hice, quizás llora y grita, pero luego sigue haciendo el mismo mal. Entonces eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento por lo que hizo. El verdadero arrepentimiento cambia el pensamiento, porque esta palabra metanoia se compone de dos palabras, meta y de nous, es decir, más allá, meta y nous, mente, más allá de la mente. El pensamiento del hombre natural lo lleva a un pensamiento de remordimiento, pero cuando va más allá, entonces va al verdadero arrepentimiento y cambia su vida de dirección. Cambia sus pensamientos. Si cambia los pensamientos, entonces cambia su manera de actuar, de ser, de obrar. No es más el mismo, no actúa más de la misma manera. Está arrepentido, ha cambiado. Es decir, su historia al punto de arrepentimiento comienza a cambiar y comienza a escribir una nueva historia en la presencia del Señor. Para él, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas para avanzar hasta la presencia del Señor. Por eso decimos, no todos los pecadores vinieron a Jesús, sino aquellos que vieron luz en Jesús y querían cambiar.
Por eso dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, le querían oír, porque las palabras que él hablaba producía dentro del corazón de ellos gozo, y le hablaba de Dios, y ellos querían acercarse más a Dios, no querían, no huían de la luz. Los malos huyen de la luz, no quieren saber de nada de la luz porque la luz les reprende de sus malas obras. Sin embargo, esto no, se acercaban a la luz, querían más luz, querían escuchar más palabras de Dios, querían escuchar más palabras del cielo, querían ser renovados, querían un cambio en su vida. Por eso se acercaban a Jesús. Cuando nosotros golpeamos puerta por puerta o nos encontramos con alguien apartado, no se olvide que la Biblia dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y cuando nos acercamos a alguien a hablarle del Señor, del Salvador, para que vuelva a su vida, es el Señor dentro de nosotros, Cristo que se acerca a ellos, se acerca al Señor. Él es el buen pastor que sale en búsqueda de la oveja perdida. Y cada vez que vamos y hablamos a un apartado, es decir, el Señor en nosotros está buscando la oveja perdida y le habla al corazón. Nosotros le hablamos con palabras humanas, pero Él le habla al corazón, de corazón a corazón, del corazón del Señor al corazón de Él. Por eso se produce el arrepentimiento, no por la poderosa palabra que nosotros hablamos, no, sino por el poder de Dios que opera dentro del corazón de ese apartado y reconoce al Señor. ¿Y qué es lo que hace? Viene a Jesús para oírle, viene al Señor. Siente que tiene esperanza. Siente que Jesús no lo rechaza, siente que Jesús no lo acusa, siente que Jesús no le dice, mira lo que hiciste, mira lo otro, no lo dice, sino que lo recibe y siente que lo ama y lo invita a sentarse a la mesa para que cene con él. Yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor está llamando, el Señor está golpeando la puerta de ese corazón cada vez que nos acercamos. El pecador nato, el malo, por más que el Señor se acerca, él no quiere, él se va, se aleja, no quiero saber nada de Jesús. Ese no viene a Jesús. Por eso decimos, no todos los pecadores se acercaban a Jesús. ¿Quiénes se acercaban? Los que querían ver más luz. ¿Quiénes se acercaban? Los que estaban bebiendo del agua de vida que salía, las palabras de vida que salía del Señor Jesús. ¿Quiénes se acercaron? Los que querían cambiar. ¿Quiénes se acercaron? Los que querían cambiar la historia, los que querían cambiar su fama. Se acercaron al Señor porque sabía que en Él hay esperanza, porque Dios nunca da un caso por perdido. Nunca. Cuando alguien levanta la cabeza y dice, ayuda, Señor, entonces la mano de Dios se extiende para levantar, para ofrecer una vida nueva, un cambio de pensamiento. Por eso se acercaban. No era que Jesús iba buscando a los pecadores, venga, pecadores, venga. No. Los pecadores venían a Él. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, dice, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, a los pecadores, mirá con quién anda, con los pecadores, mirá la fama de esa, mirá, con esa va caminando, y mirá la fama de aquel otro, mirá ese publicano malvado, con ese va caminando, y mirá, se sientan a la mesa, mirá, se sientan, es decir, los criticones, aquellos que no tienen amor dentro de su corazón, que no les importa la salvación de las almas, sino que simplemente piensan en juzgar, en mirar, en recordar las cosas del pasado para decir, sí, mira esto, y no ven que Dios está haciendo una operación, un trabajo en el corazón del alma que cree, que arrepentido viene al Señor a oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, porque Dios lo está llamando,
Por eso los publicanos y pecadores se acercaban ellos a Jesús para oírle. Pero nunca faltan los criticones, ¿vio? En todas las iglesias los criticones. Y ese hace esto, y las criticonas, y esa hace esto, y aquel hace el otro, y lo otro. Yo conozco la cola que tiene, yo conozco a esto, yo conozco. Y el Señor le dice a los criticones, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, es como que queda desnudo delante del Señor y se muestra toda su vileza, toda su bajeza, todas sus obras que hizo, su palabra que dijo, sus acciones que hizo. Es decir, viene a la conciencia, a su propia conciencia, a acusarle. Como cuando trajeron la mujer adúltera, la pusieron ahí y le dijeron a Jesús, esta hizo esto y lo otro, la fama que tiene, lo que ha hecho, la hemos hallado así, así. Jesús escribía, hasta que le dijeron de tantas veces que dijo, bueno, el de ustedes que esté sin pecado, tire a la primera piedra, el que ninguno ha fallado, el que ninguno ha cometido ninguna falta, el que siempre está perfecto delante de Dios, está y estuvo para atrás, porque miren para atrás, porque la conciencia trae a la memoria las obras, las acciones, las cosas, y entonces su propia conciencia empezó a mostrarle, y cuando hiciste esto, y cuando hiciste el otro, y lo otro, y lo otro, y la Biblia dice que desde los más viejos, empezando de ellos, empezaron a irse, porque su conciencia les mostraba los errores de ellos que miraban la paja en el ojo de esta mujer, no se daban cuenta de la viga que tenían en sus ojos y querían acusar a una de ellos. Si alguien tenía que morir primero, eran los viejos primero. Después la otra pobre mujer. Por eso Jesús le dijo, el que esté sin pecado, que nunca hizo nada malo, tiene la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y la Biblia dice, uno a uno comenzaron a irse los acusadores de nuestros hermanos. Empezaron uno a uno a escaparse, a irse, porque su propia conciencia le acusaba de las acciones que ellos de una o de otra manera habían hecho. Por eso se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, es decir, por bajito, ¿viste eso? Le conocí la historia a este, y le conocí la historia a esta, y le conocí la historia al Mateo, y le conocí la historia a la Magdalena, y le conocí la historia. Ellos conocían la historia de todo, eran capaces de contar la historia de punta a punta del otro, pero no del propio. ¿Qué cosa, no? Que siempre ocurre así, que un pecador acusa a otro de pecado cuando él mismo está en esa misma condición. Como habla en Romanos capítulo 2 del moralista. Tú que dices, tú que dices, tú que dices esto, que crees que eres esto y lo otro, tú haces lo mismo. Entonces viene a la memoria, a la conciencia, a las acciones, entonces la persona se da cuenta que es la misma, lo mismo malo que el otro. Si aquel es malo, él es tan malo. Alguien dijo así, la misma porquería. Si él es una porquería, él es la misma porquería que el otro. Es decir, la misma condición. En otro tiempo se decía, el muerto se admira del degollado y no saben que los dos son finados. Ay, ¿viste cómo lo degollaron? Le cortaron la cabeza, sí, ¿viste que sangró todo? Sí, pero vos también estás muerto. ¿Qué te estás admirando del degollado? Estás tan muerto como el otro. Los muertos espirituales que se escandalizan por acciones de otros que están operando y están ellos como asombrados lo que hizo. Y esos son muertos, finados igual que el otro. Por eso dice, se acercaban a Jesús. No todos los pecadores se acercaban a Jesús, muchos huían por las palabras de verdad que hablaba Jesús, pero otros que escuchaban la palabra de verdad que hablaba Jesús querían más,
Querían más de Él, querían más palabra de vida. Sentía que la palabra que el Señor le hablaba los rejuvenecía interiormente. Sentía que tenían esperanza, sentía que no estaba todo perdido. Sentía que todavía había una forma de levantar cabeza, todavía había una forma de volver a respirar, todavía había una manera, tenía esperanza. La palabra del Evangelio siembra esperanza. Siembra esperanza en el perdido y siembra esperanza en el apartado, siembra esperanza en la palabra de Dios, porque el amor de Dios nunca da un caso por perdido, siempre da esperanza, esperanza. Son los fariseos y los escribas lo que acusan, dicen, y nunca ellos tienen palabra de vida eterna, sino que tienen palabra de muerte solamente para los hombres. Por eso dice, a los pecadores recibe. ¿A qué pecadores recibía? A los que querían palabra de vida eterna y querían cambiar. Querían dejar la mala fama que tenían y empezar de nuevo. Querían cambiar la historia. Hasta ahí la historia de ellos era mala. Lo que se contaba de ellos era malo. Lo que se contaba de ellos era vil. Pero ellos miraron a Jesús una esperanza. Podemos empezar de nuevo. Puedo empezar de nuevo. Puedo empezar de nuevo a cambiar mi historia, a reescribir mi historia. Puedo. Entonces miraban a Jesús y se acercaban a aquel que le daba esperanza. Y no era una falsa esperanza, una verdadera esperanza. Por eso Pablo escribe y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, historias del pasado pasaron, y aquí son todas hechas nuevas para el que cree. Cosas nuevas, cosas nuevas. Este verso 1 y 2 da el pie, diríamos así, para el desarrollo de tres parábolas en este capítulo. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma y la parábola del hijo pródigo. Y en las tres parábolas, las dos primeras, finaliza que cuando encontró la oveja, vino a sus amigos y le dijo, he hallado la oveja perdida, gozaos y alegraos conmigo, y los vecinos y los amigos, qué bueno, qué alegría dentro de nuestro corazón, estamos contentos que vos estás contento porque encontraste la oveja perdida. La mujer de la dracma, que perdió una dracma, le pidió ayuda a todo. El momento cuando le encontró, juntó de vuelta a los vecinos, juntó a las amigas y le dijo, alegraos conmigo, mire, he encontrado lo que había perdido la dracma. Y los vecinos, los amigos, qué bueno, encontraste, estamos gozosos, que vos estés gozoso que encontraste lo que habías perdido. Y cuando llegamos al hijo pródigo, encontramos que cuando el hijo es hallado, no los vecinos, el hermano del hijo pródigo, en lugar de alegrarse porque su hermano había vuelto, estaba perdido y volvió, se enojó. ¿Y cómo lo reciben? Y fue y gastó todos los bienes que tenía con ramera y anduvo a la sanfazón por todo lado haciendo su vida, y ahora vuelve para acá y encima lo reciben y sobre de eso hacen fiesta, se ponen contentos porque ha vuelto. ¿Cómo? Enojado. Y era su hermano. Los trabajadores del lugar, los siervos del padre, todos contentos, estábamos haciendo fiesta. Él vino su hermano que estaba trabajando afuera y cuando volvió dijo, ¿y qué es ese ruido? Preguntó a uno de los criados y le dijeron, ha vuelto tu hermano y tu padre ha hecho fiesta, mató el becerro más gordo y estamos de fiesta, estamos gozosos de que haya vuelto. Y él se enfureció. ¿Qué hubiera querido su hermano? ¿Que no venga? ¿Que se quede afuera? ¿Que se pierda? ¿Que se muera? ¿Escuchar que lo mataron por ahí? En lugar de alegrarse, se enojó. ¿Qué mostró el Señor con estas tres parábolas? Que los que decían ser de Dios
En lugar de alegrarse que un perdido volvía al reino de Dios, estaban enojados porque entró, porque preferían que esté afuera. ¿Y dónde había amor de Dios en sus corazones? No tenían amor de Dios en sus corazones. No lo tenían, no lo tenían. Entonces, ¿qué es lo que mostró el Señor con los pecadores y publicanos? Misericordia. Es decir, mostró misericordia sobre el juicio. Para los fariseos merecía un juicio. Hay que hacerle juicio, hay que acusarlo, hay que extenderle el dedo, hay que condenarlo para los fariseos. Sin embargo, la misericordia se enseñorea sobre el juicio. ¿Por qué se acercaban los publicanos y pecadores a Jesús? Porque encontraban palabra de vida eterna. ¿Qué es lo que tienen que encontrar los apartados cuando usted va, golpea una casa y sale alguien que es apartado? Tiene que hallar en usted palabra de vida eterna, de manera que usted le dé de beber del río de agua de vida que salta de su vientre para que ellos beban, se refresquen y en ánimo bueno vuelvan al Señor, vuelvan al redil. Por eso dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mis amados hermanos, estos eran fariseos, nosotros no somos fariseos. Estos no tenían el amor de Dios. En nosotros fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Estos se enojaron porque un pecador volvió a la presencia de Dios. Nosotros nos alegraremos con aquello que el Señor vuelva, traiga, con aquellos que arrepentidos vienen a buscar del Señor, vienen a escuchar palabras de vida eterna. No nos enojaremos, sino que nos alegraremos y nos gozaremos en Dios. Porque no solamente acá abajo, sino en los cielos los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. ¿Creen esto, hermano? Esto es así, créalo y espere en Él. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. Jesús mostró misericordia sobre el juicio. Cristo está en nosotros. Mostremos misericordia en lugar de juicio, sabiendo que el amor de Dios nunca da un caso por perdido. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu grande amor con que nos has amado. Nosotros éramos ovejas perdidas, extraviadas, Señor, pero tu palabra operó en nuestra vida y nos hiciste volver a tu presencia, volver a tu redil para alabarte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios redentor, que nos redimes de nuestras maldades, nos limpias, nos santifica y nos justifica. Gracias, Padre, por esta vida maravillosa que nos has dado, una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.